26:31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Bien, el tema que me ha pedido el pastor para el día de hoy, qué bendición poder empezar esta serie sobre la familia, justamente hablando del diseño de Dios para la familia. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para la familia? Y sin duda es un tema que va a requerir de nosotros mucha sabiduría, mucho cuidado en la forma de tratarlo, entendiendo que la respuesta debe brotar de la milenaria palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que darnos el modelo, el formato, si queremos llamarle, el diseño que Dios tiene para la familia. Permítanme orar con ustedes, por favor, antes de entrar a ver nuestro tema. Venimos con reverencia delante de ti, Señor, reconociéndote como el creador de todas las cosas, como hemos leído en tu palabra, pero sobre todo reconociéndote como el creador de la familia. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un diseño para nosotros. En este tiempo tan difícil que nos toca vivir, es nuestra oración que cada una de nuestras familias pueda levantarse como una antorcha que alumbre una sociedad que necesita urgentemente de ti. Padre Santo, ponemos en tus manos tu palabra para que tu Espíritu Santo la aplique a cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decía, es un tema que requiere sabiduría al ser tratado, sobre todo en nuestros tiempos, pero que tiene que ser mirado desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto? Y por eso nuestro enfoque tiene que ser un enfoque bíblico y un enfoque correcto, un enfoque maduro, si queremos nosotros añadir algo más al tema. ¿Cómo enfrentar un mundo que nos bombardea con filosofías y pensamientos ajenos a la palabra de Dios? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿cómo encaramos una sociedad que nos presenta conceptos distorsionados acerca de lo que es la familia? Hemos leído en el pasaje de Génesis que Dios es el creador de todas las cosas y por lo tanto es también creador del hombre y la mujer, es creador de la familia, es creador del hogar, es creador de la sexualidad humana. Lo encontramos claramente desarrollado en los primeros libros de la palabra del Señor. Y la mejor herramienta que nosotros podemos tener para enfrentar un mundo que está equivocado, un mundo que tiene conceptos distorsionados, es saber justamente lo que la Escritura tiene que decirnos. Es reconocer justamente lo que la Escritura tiene que mostrarnos como enseñanzas claras, con verdad, acerca de lo que es la familia y el hogar. Y para eso hay que entender cuál es el diseño bíblico de la familia en general. Y el diseño bíblico de la familia es que el hogar esté compuesto por un hombre y una mujer que entran en el lazo del matrimonio, que entran en el pacto del matrimonio, que son bendecidos con hijos normalmente y que juntos forman lo que llamamos la familia. Juntos forman
lo que denominamos, o la que la Biblia más bien denomina, la familia. Lamentablemente, hoy en nuestra sociedad ya se hablan de varios tipos de familia. La sociedad nos ha impuesto, o pretende imponernos, criterios humanos basados en gustos, basados en preferencias y hasta en conceptos erróneos de lo que la familia es. Y lamentablemente, todos estos conceptos que la sociedad viene conociendo y que se vienen propagando pueden tomar muchas formas equivocadas. Ahora, no negamos el hecho de que existan hogares donde quizá el padre está ausente, hogares donde tal vez la madre está ausente. Pero esto tiene que entenderse como las excepciones al diseño de Dios. No porque existan hogares de diferente manera donde no haya un papá, una mamá e hijos, quiere decir que podemos tener o darnos rienda suelta para crear según nuestro criterio, nuestra imaginación o nuestras preferencias otras alternativas de familia. No es posible. Dios ha diseñado la familia con un hombre, con una mujer y generalmente con bendición de los hijos. Lo que Dios quiere entonces ha sido establecido en la Escritura y debe ser tomado en una consideración como el mandato divino, el mandato de Dios, para de esa manera poder tener todos los recursos que tú y yo necesitamos para hacerle frente a una sociedad que quiere imponernos un modelo equivocado, un modelo que no es el modelo bíblico. Y en ese sentido, cada uno de nosotros como hijos de Dios no podemos ser ingenuos para dejarnos llevar o influenciar por las diferentes corrientes que van apareciendo en este mundo, en las universidades, en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde se nos pretende que creamos diseños familiares totalmente opuestos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Ustedes saben muy bien que aquí en España y en muchos países de Europa se aceptan sin mayores reacciones nuevas formas de sexualidad que amenazan a la familia. No voy a entrar a detallar eso, ustedes lo conocen, saben muy bien de qué estoy hablando. Pero permítanme poner un ejemplo. La legislación española, o dentro de la legislación española, por ejemplo, la ideología de género ya ha sido incorporada, como bien nosotros sabemos. La ideología de género se ha introducido fuertemente en todo el ordenamiento jurídico de este país. Dicen que desde hace aproximadamente 4 años atrás, incluso antes que nosotros llegáramos a este país, ya en el ordenamiento jurídico estaba establecido este concepto de ideología de género. Mucho más que en otros países occidentales. Y todos sabemos que este tipo de filosofías y de pensamientos lo que hace es subvertir los valores bíblicos, trayendo efectos negativos en lo que hoy conocemos como la familia. Leyes referentes al matrimonio homosexual, por ejemplo, leyes referentes a cambio de sexo, leyes referentes a los derechos reproductivos, ya se encuentran legisladas en muchos países de Europa. Y en ese sentido, la ideología de género, según cita una profesora de una de las universidades en Madrid, la ideología de género dice: pretende instaurar una sociedad en la que todos los individuos sean iguales, una sociedad sin diferencia entre los sexos, en la que cada uno, independientemente de las características biológicas con las que nazca, escoja su propia identidad de género y su propia orientación sexual. Esto lo dice María Lacalle, profesora de Derecho Civil en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. La maternidad, por ejemplo, como una realidad fisiológica que debe ser exclusiva de la mujer, a quien Dios le ha dado un valor tremendo, es una de las cuestiones más atacadas por las feministas en nuestros días. Es una de las cuestiones que más atacan a aquellos que defienden los derechos del feminismo de género, los nuevos derechos reproductivos, los nuevos derechos sexuales. Lo único que tienen por objetivo es que la mujer controle la fertilidad, pero que tenga el derecho al aborto. Y entonces el diseño de Dios para la familia
el mundo lo está destruyendo con filosofías, con pensamientos y con ideas progresistas. Esta misma profesora de Derecho Civil de esta universidad dice lo siguiente: estamos asistiendo a una transformación radical del derecho de familia, que ya no la protege, sino que la crea, la inventa. Es la ley, sin ninguna consideración a la realidad natural, la que decide qué es el matrimonio, qué es la familia y qué es la paternidad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo en las diferentes universidades de este continente? ¿Se dan cuenta de lo que van recibiendo no solo ya los jóvenes, sino aún los niños en las escuelas? Las últimas reformas de derecho de familia lo que están haciendo es suprimir el matrimonio, sacar el matrimonio de la legislación. El matrimonio, claro, en cuanto a la unión de un hombre con una mujer, pero el matrimonio en cuanto a la unión de un hombre y una mujer abierta a la vida, con vocación de permanencia, parece que ya no existe. Y entonces ahora simplemente se juntan, y no importa si es hombre y mujer, simplemente se juntan, y si no caminan las cosas, se separan. Y entonces lo que está sucediendo en el mundo en general es que la familia se está pretendiendo destruirla, tirarla abajo. Y la familia en España está sufriendo una crisis muy grave, sin antecedentes, cual no se ha visto antes. Dicen los estadísticos que, por ejemplo, en España cada vez hay menos matrimonios, cada vez la gente se casa menos, y los matrimonios que hay cada vez son más frágiles. Dicen las estadísticas que cada vez hay menos niños y que todo esto está generando graves problemas en la vivienda en este país. Cada vez más gente vive sola, cada vez hay hogares más pequeños, porque todos estos pensamientos están atentando contra el modelo de la familia. Ahora, no es exclusivo de los países del primer mundo. En el Perú, en el caso del Perú, que es mi país, las estadísticas también reflejan que existe una crisis en la familia. Y tú puedes pensar en el país de donde vienes y reconocer que hay una crisis familiar también en tu país. Por ejemplo, hay mucha convivencia donde ya no se da lugar al matrimonio. La situación conyugal de matrimonio empieza a decrecer en estos países. Los matrimonios que se separan cada vez son mayores y son tendencias que van debilitando la cohesión familiar dejada en la palabra del Señor. Ahora, frente a ello surge una pregunta para nosotros: ¿sobrevivirá la familia? ¿Será que la familia va a permanecer a lo largo de los siglos? ¿Qué hacer como cristianos nosotros ante esta amenaza que sin duda está afectando ya a los jóvenes y que va a afectar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y a las siguientes generaciones? ¿Qué hacemos como creyentes? Y creo que es importante entonces respondernos algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la base bíblica de las relaciones hombre-mujer? ¿Qué dice la Biblia frente a esto? Y lo primero que encontramos es que el hombre fue creado como un ser social. Fue creado para relacionarse con otro ser humano. En Génesis, en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 4 se nos habla de la luz. En el versículo 10 se nos habla de los mares. Y se va hablando de todo lo que Dios va creando, hasta que llegamos finalmente al versículo 31, después de haber creado al hombre y la mujer, y Dios dice que todo fue bueno en gran manera. Mientras Dios va creando la tierra, la expresión que se usa es que era bueno, y vio Dios que era bueno, y se repite. Pero cuando llega la creación del hombre y la mujer, se añade la expresión que era bueno en gran manera, porque sin duda el hombre, el ser humano, como un ser social capaz de relacionarse, fue establecido por la palabra del Señor. Jesús en el Nuevo Testamento va a hacer énfasis
en que la marca del discipulado debe ser el amor los unos para con los otros. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros? Y está hablando de ese amor de Dios que ha sido derramado en los corazones, que tiene que expresarse en la relación hombre-mujer también. No es un amor que busca un interés egoísta, sino que es un amor que busca el darse a los demás. Y en ese sentido, la muestra de amor debe darse también en el marco de la familia, en el marco del hogar. La base para las relaciones familiares debe ser el amor, pero el amor que está expresado en la palabra de Dios, porque lamentablemente hoy día confundimos lo que es el amor con el gusto personal, con la pasión, con los intereses personales. Eso no es necesariamente amor. Y seguramente tú has escuchado esta expresión, ¿verdad? ¿Por qué nos prohíben expresarnos el amor los unos a los otros? Y están confundiendo en este mundo la pasión, muchas veces carnal, con el verdadero amor, que es el amor de Dios. Así que Dios creó al hombre como un ser social capaz de relacionarse, sí, y capaz de poder expresar el amor también, pero dentro de los marcos que Él mismo había establecido. Lo segundo es que varón y hembra los creó, según la palabra de Dios. Hemos leído en Génesis 1, versículo 26 hasta el versículo 28. Voy a leer solamente el versículo 26 una vez más. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y añade: varón y hembra los creó. No hay más opciones. Yo no veo otra alternativa en el pasaje bíblico. Es más, cuando vamos a Génesis capítulo 2, encontramos el relato también de la creación, que es un relato complementario al versículo 26 y 27 de Génesis 1, donde se nos da a conocer la forma en que Dios creó. Varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y a pesar de que los sexos son iguales delante de Dios en el sentido de que es una sola sexualidad, no podemos ignorar las diferencias entre el hombre y la mujer. John Scott dice lo siguiente: no se debe confundir igualdad con identidad. Somos diferentes y nos complementamos con las cualidades distintivas de nuestra propia sexualidad, psicológicas así como fisiológicas. Y todos sabemos, no solo porque la palabra lo dice, sino porque es la experiencia de la vida, que el hombre y la mujer están hechos para complementarse. El complemento del hombre es la mujer. El complemento de la mujer es el hombre. Ese es el diseño de Dios. Todo lo que sale fuera de ese marco es antibíblico. No es principio de creación, mucho menos es algo que pertenezca al cristianismo. Dios nos ha creado varón y hembra, hombre y mujer. No hay más opciones, no hay más posibilidades. Todo lo demás que el ser humano pueda inventar no es más que eso, un invento. Un invento de una mente retorcida, un invento de una mente gobernada por el príncipe de este mundo, que no tiene validez ni asidero en la palabra de Dios. Y la Escritura señala que tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que la humanidad entera tiene la imagen de Dios en su vida. Es cierto que es una imagen distorsionada, claro que sí. Es cierto que es una imagen dañada por el pecado, sí. Es una imagen que ha sido afectada por la rebelión del corazón del ser humano, pero son creados todos los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que todos tenemos la posibilidad, la facultad de amar, de reírnos, de apreciar una obra de arte, de sorprendernos ante una puesta del sol, de sorprendernos ante la creación de Dios y mirar las estrellas, de poder apreciar una música clásica y elevar nuestro espíritu, nuestra alma. Todos lo podemos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados a
a imagen y semejanza de Dios. Y aún el ser humano más terrible que podamos imaginar, el terrorista más avesado, el delincuente más malo que podamos pensar, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí que nosotros tenemos que mostrar un testimonio tal para poder llevar el Evangelio a esa gente y esa imagen pueda ser restaurada como Dios quiere que se restaure. Lo cierto es que la Biblia es categórica en señalar que solo fueron creados un hombre y una mujer. Y así como el hombre y la mujer estamos afectados por el pecado, la creación también lo está. Y hermanos queridos, todo lo que estamos viendo en este tiempo no es más que cumplimiento de la palabra de Dios. No nos extrañemos, las cosas no van a cambiar para bien. Las cosas van a ir de mal en peor cada vez. Cada día vamos a escuchar de nuevas, permítanme usar este término, nuevas locuras que van apareciendo en este tema. En el tema de la sexualidad, en el tema de la familia. Cada vez encontramos en las redes sociales cosas que nos decimos, ¿cómo es posible que pueda haber esto? ¿Hasta dónde está llegando la miseria del ser humano? ¿Hasta dónde está llegando el desentendimiento de lo que dice la palabra de Dios tan claramente? El otro día estaba revisando mi Twitter, aunque yo creo que no se llama Twitter, no sé cómo se llama ahora, X, ¿no? Y me encontré con algo que me sorprendió terriblemente. Era la noticia de una persona transgénero que decía, él mismo lo decía vestido de mujer, que quería que se le implantara un útero para poder tener una gestación en su vientre, pero no para que nazca ese niño, sino para experimentar el aborto. ¿Pueden ustedes creer eso? ¿Pueden ustedes imaginarse cómo es posible que una mente pueda tener ese tipo de pensamientos? Me causó tanto dolor y tanta repugnancia, tanta tristeza. A eso está llegando nuestro mundo, distorsionando el concepto de familia. Todo lo que estamos viendo se opone a la Escritura y no es otra cosa que una consecuencia del pecado en la naturaleza humana. Pero en tercer lugar, el plan de Dios es que el ser humano se desarrolle. En el capítulo 2 de Génesis, a partir del versículo 18, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, no errónea, por si acaso, le haré ayuda idónea, porque a veces decimos, te presento a mi errónea, no, es mi idónea, tengamos cuidado. Le haré ayuda idónea, dice, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y conocemos el relato, este es un relato complementario al de Génesis 1. Dice que el Señor forma de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trae a Adán para que les ponga nombre, pero Adán no encuentra, les pone nombre, pero no encuentra satisfacción en todos estos animales. Hace caer sueño profundo sobre Adán y mientras está dormido tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, algunos han hecho tantos chistes de este versículo que yo no lo voy a hacer, por cierto. Pero dice que Adán, dormido, el Señor toma una de sus costillas, cierra la carne de su lugar y de la costilla hace una mujer y la trae al hombre. ¡Qué cuadro más maravilloso! ¡Qué figura más descriptiva! Yo me imagino a Adán, se despierta del sueño y de pronto ve al mono con la mona, al elefante con la elefanta, al loro con la lora, al caballo con la caballa, con la yegua, y de pronto ve a una mujer y dice: ¡wow! ¡Wow!
¿Se imaginan ustedes lo perfecta que habrá sido esa mujer que Dios creó? Lo hermosa que habrá sido. Adán sin duda queda impactado, no solo por la mujer bella que Dios le crea, sino porque Dios le provee esa ayuda idónea para que encuentre en ella la satisfacción a sus propias necesidades y pueda ser feliz con esta mujer. El matrimonio queda institucionalizado por Dios. Porque en el versículo 24, después que se ha pasado por todo este proceso de creación, dice el versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aparece la institución del matrimonio en este versículo. Se ve el plan de Dios para el hombre y la mujer, que es que el hombre y la mujer puedan vivir en el Señor disfrutando a plenitud la compañía entre ellos. El matrimonio no es una institución cristiana. El matrimonio es un principio de creación. Antes del cristianismo ya estaba instituido el matrimonio. Dios mismo lo había instituido. Antecede al cristianismo. Dios mismo lo estableció para toda la humanidad. Ese es el plan de Dios para la familia. Ese es el diseño de Dios para la familia. Pero hay una segunda pregunta que yo quiero responder. ¿Cómo hacemos frente a la presión que hoy recibimos? ¿O cuál es la presión más bien que hoy recibimos? Bueno, tú sabes que mucha de esa presión para aceptar nuevas formas, nuevos diseños, está en las revistas, está en los periódicos. Hollywood ha hecho de esto una herramienta. Disney, cuidado con lo que dejas ver a tus niños. Cuidado con lo que los niños están viendo en la televisión. Los medios de comunicación se encargan de ejercer una presión cada vez mayor sobre nosotros. Los amigos, a veces la presión de grupo, ¿no? ¿Tú estás pensando eso? No se ha chapado a la antigua, pues. Así nos dicen a veces, ¿no? Los amigos. A veces la curiosidad o la mala educación sexual que debe empezar en la casa. No encargues la educación sexual de tus hijos a los profesores. Papá y mamá son los que tienen la responsabilidad de criar, educar a sus hijos. Y si los abuelos son creyentes, también. Los abuelos también tenemos una responsabilidad en esa área. No dejemos que sean los amigos, que sean los maestros, que haya presión de grupo. Cuidado con la curiosidad, la mala educación sexual que puede brotar, la música, las letras. Oh Señor, a veces hay algunas letras tan explícitas que uno tiene que tener cuidado qué es lo que se escucha por las radios. El internet, ni qué decirlo, ni qué decir del internet. Hay una constante en las diferentes páginas web que a veces sin querer te van apareciendo y mostrando imágenes que te van dañando, que te van afectando la mente. Los movimientos hedonistas del día de hoy que solo buscan el placer, los movimientos progresistas de una cultura posmoderna que lo único que quiere es desechar el plan de Dios, que lo que quieren es romper el modelo de Dios para la humanidad. Para el ser humano podrá hacer todo lo necesario para romper el plan de Dios, pero eso no quiere decir que van a prevalecer, porque al final la voluntad del Señor se va a hacer, pero sí va a ir afectando cada vez más y más a nuestras familias. Entonces el diseño de Dios para la familia es que un hombre y una mujer puedan disfrutar de la unión sexual dentro del matrimonio, puedan procrear si así está dentro de los planes de Dios, y que la familia llegue a ser sal y luz en una sociedad
que ha desvalorizado el tema del hogar, que ha desvalorizado el tema de la familia y que quiere introducir conceptos totalmente antibíblicos en nuestras mentes. En el diseño de Dios, hermano querido, no hay espacio para el adulterio, no hay espacio para la fornicación. En el diseño de Dios para la familia no hay espacio para otras alternativas que parecen ser propuestas de una sociedad hedonista y sin Dios. No las hay. En el diseño de Dios la familia tiene que levantarse como una antorcha que alumbre la sociedad. Que tus vecinos puedan decir: mira esta pareja de esposos cristianos que van a la iglesia. Qué buen testimonio que dan. Qué bien se llevan. Qué bien se relacionan. Sí, tienen problemas, pero qué bien se relacionan. Tú y yo estamos llamados a ser un testimonio viviente de lo que la palabra de Dios dice en el tema de la familia. Estamos llamados a alumbrar ese mundo desde nuestra familia, este mundo que tanto necesita la luz de Cristo. Y finalmente, ¿cómo vencemos entonces las propuestas que nos quiere presentar un diseño equivocado? ¿Cómo vencemos las propuestas de un diseño errado? En primer lugar, teniendo la mente sana. ¿De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 4, a partir del versículo 8? Lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Está claro lo que tenemos que pensar. Está claro lo que tenemos que albergar en nuestra mente. No hay otra opción. Tenemos que empezar de manera proactiva a pensar lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, todo aquello que tiene virtud. Nuestra mente debe estar saturada de todo aquello que la palabra de Dios nos enseña, de tal manera que podamos hacerle frente a la sociedad que nos quiere llenar la mente con antivalores, con conceptos totalmente opuestos a la palabra del Señor. Y aquí es bueno que nos preguntemos, ya para hacer una aplicación a cada uno de nosotros, ¿de qué estoy llenando mi mente? ¿Estoy dejando que mis pensamientos se alineen con los pensamientos seculares, pensamientos del mundo? Y esto nos lleva a la segunda propuesta, que es nutrir la mente de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Su palabra. Hay muchos textos que nos hablan de tener la mente de Cristo. Tenemos que hacer un ejercicio activo, proactivo, de nutrir nuestra mente con la palabra de Dios. Y esto no es algo que se consigue solamente los domingos cuando venimos a la iglesia. Esto no es algo que se consigue solamente con venir durante la semana a un estudio bíblico. Ayuda, sin duda, ayuda. Pero la nutrición de la palabra de Dios en nuestra vida tiene que ser constante. 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los días debemos atesorar la palabra de Dios. Y ahora hay tantas formas, ¿verdad? Tú puedes estar en el metro, conectas tu móvil, escuchas relatos bíblicos, la palabra de Dios, un podcast. Puedes estar en tu casa
cortando la cebolla para hacer el rico almuerzo, o el pescado para hacer un buen ceviche. Y estás con tu móvil escuchando la palabra de Dios. Hay muchas formas, no hay excusa. Tenemos que permitir que nuestra mente se nutra de la palabra de Dios. En tercer lugar, teniendo una buena comunión con Dios. Una buena comunión con Dios. En 1 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De qué nos está hablando? Que la comunión con el Señor no es cuestión de un día a la semana, sino que tiene que ser permanente. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos lo que tenemos que pensar y dejamos que la palabra de Dios nutra nuestra mente, y a la vez tenemos una vida de comunión con el Señor, constante, en oración, en búsqueda de Él, en atesorar las maravillas de Dios, ya tenemos ganado gran parte de la batalla en ese sentido. Pero hay una cuarta recomendación que quiero dejar, que es no cediendo a las presiones del grupo que te rodea. No cedas a lo que tus amigos te dicen, jóvenes que están en la universidad, compañeros de trabajo. Si tienes que pagar con tu vida tu fe en Cristo, que así sea. Si se van a burlar de ti, que se burlen. Pero tienes que aprender a no ceder a las presiones del mundo. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos en el capítulo 12? Pasaje muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si tú te pones a pensar, te darás cuenta que las 4 propuestas tienen que ver con la renovación de la mente. ¿Te has dado cuenta? Cuando Pablo le escribe a los romanos, en el versículo 1 de Romanos 12, él dice: quiero que presenten vuestros cuerpos. No dice que presenten vuestro espíritu. ¿Te has dado cuenta? Dice que presenten vuestros cuerpos, la parte material del ser humano, como un sacrificio, y describe cómo debe ser ese sacrificio: vivo, santo y agradable a Dios. Pero hay algo que a veces lo pasamos por alto. Dice la parte final del versículo 1 que es vuestro culto, ¿qué cosa? Racional. No dice es vuestro culto espiritual. ¿Te has dado cuenta? No dice es vuestro culto emotivo, místico, no. Dice vuestro culto racional, tiene que ver con la razón. Y eso tiene que ver que cuando tú entiendes la palabra de Dios, y la palabra de Dios te muestra algo claro que no tienes que hacer, tú tomas conciencia de ello y te apartas para no hacerlo. Es nuestro culto racional. Tiene que ver con la razón. La vida cristiana no es solamente sentimientos y emociones, que tiene su lugar, sin duda, pero tiene que ser algo que tú entiendes y comprendes y lo aplicas a tu vida. Por eso que nos habla Pablo de pensar lo bueno, lo puro. Por eso que se nos habla de tener la mente de Cristo, de tener comunión con Dios. Es nuestro culto racional. Todo empieza en la mente. Y luego añade en el versículo 2: no se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento. Otra vez la mente. De vuestro entendimiento. ¿Qué estamos dejando que entre a nuestra cabecita? Queridos hermanos,
Tenemos que aprender a mantener una vida de integridad y no ceder a las presiones de este mundo. Dios ha creado al hombre y a la mujer y dijo que era bueno en gran manera. En gran manera. Era lo mejor, quizá era la cereza sobre el helado de la creación de Dios. ¡Qué tremendo! Y dentro del matrimonio, Dios ha creado el sexo como algo hermoso para que sea disfrutado en ese contexto. Quiero preguntarte, ¿estás siendo ejemplo con tu matrimonio, con tu familia, con tu relación con tus hijos, con tus padres? ¿Estás levantando en alto la bandera del modelo de Dios, del diseño de Dios, para que la gente y la sociedad que te rodea sepa que sí es posible mantener un hogar que glorifique el nombre de Cristo? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque necesitamos mucho de Él para poder llevar adelante una familia conforme Dios lo ha establecido. Amén. Oramos, hermanos. Oremos al Señor. Sí, Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos has mostrado en tu palabra ese modelo bíblico que tú tienes para la familia. Perdónanos porque quizá en algún momento hemos tergiversado lo que enseña tu palabra. Porque quizá hemos dado apertura a otros conceptos. Pero, Señor, hoy queremos reafirmar que tú has creado un hombre y una mujer para que en el marco del matrimonio disfruten la sexualidad y cumplan los propósitos que tú tienes. Señor, tu iglesia está conformada por familias. Haz que cada familia alumbre como una luz en medio de un mundo oscuro, en medio de una sociedad que tanto te necesita. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Aplica tu palabra conforme a cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!